Bueno, vamos a ver la última serie de reacciones que corresponden a este curso, antes de ver el tema final, que es espectroscopía. Vamos a empezar a ver ahora entonces y a terminar las reacciones ácido-base, de las cuales ya tenemos muchísima información en el primer tema y el año, por lo tanto van a tener que empezar a repasar la parte de acidez y basicidad que vimos a principio del cuatrimestre. Recuerden que algunos compuestos orgánicos presentan carácter ácido-base débiles. Dentro de los compuestos con características ácidas, los más representativos son los ácidos carboxílicos y dentro de los básicos, las aminas. Por lo tanto, cuando nosotros planteamos la reacción el ácido carboxílico con agua, va a dar el anión carboxilato y el ion hidronio. Estos ácidos tienen un pKa de aproximadamente 5. En el caso de las aminas, dan un ion amonio y oxidrilo, y tienen un pKb de aproximadamente 3. Con esto podemos deducir que las aminas solo van a reaccionar con ácidos fuertes como clorhídrico, sulfúrico, etc. Otros compuestos ácidos que nosotros vimos en química orgánica son los fenoles, que tienen una menor acidez que los ácidos carboxílicos y reaccionan no con cualquier base, sino con hidróxido de sodio. Por ejemplo, los ácidos reaccionan con bicarbonato, pero no los fenoles, tienen un pKa de aproximadamente 10. También tenemos los alcoholes, que son aún menos ácidos que los fenoles, y reaccionan únicamente con metales alcalinos, pero es una reacción de óxido-reducción. Los alquinos terminales también tienen un hidrógeno ácido y reaccionan con bases extremadamente fuertes como el amiduro de sodio. Su pKa es aproximadamente 25. Todas estas reacciones ya fueron vistas, por eso podemos pasarlas rápidamente. Los carboxilatos, recordemos que son bases y son nucleófilos débiles o moderados. En solución acuosa, un ácido estará más disociado si el pH va a estar encima de su pKa, y estará menos disociado si el pH está por debajo del valor de su pKa. Tenemos, por ejemplo, acá el ácido butanoico con amoníaco da la sal de amonio. Tenemos también un ácido carboxílico que en presencia de bicarbonato también da la correspondiente sal y el agua. Acá tenemos una tablita donde tenemos distintos ácidos ordenados en función de su pKa. Fíjense que uno de los ácidos más fuertes es el ácido trifluoracético. Ustedes ya saben los criterios de acidez, recordemos que tenemos que considerar efectos inductivos y efectos de resonancia, y tenemos que analizar la estabilidad del anión. Les recomiendo que repasen el video donde vimos acidez, en el primer capítulo del curso. Fíjense que en el caso de ácidos benzoicos tenemos que considerar los dos efectos, inductivo y de resonancia, y recordemos que los sustituyentes aceptores de electrones, al generar carga positiva en el anillo, van a estabilizar el anión y los donores de electrones lo van a desestabilizar. De ahí estos valores de pKa que ustedes tienen acá. Ese análisis ya lo hicimos exhaustivamente, yo les recomiendo que lo repasen. Por otro lado, los alcoholes son ácidos muy débiles, que solamente reaccionan con metales. Los secundarios y terciarios, que son un poco más fuertes, reaccionan mejor con potasio con sodio. Los iones alcóxidos, recordemos que son bases muy fuertes, porque recordemos que cuanto más débil es el ácido, más fuerte es su base conjugada, y además son muy buenos nucleófilos, por eso son muy útiles en diversas reacciones. Se preparan haciendo reaccionar el alcohol con sodio con potasio metálico. Recordemos que la reacción es una reacción de óxido-reducción, ¿verdad? Y acá tenemos un ejemplo de una sustitución nucleofílica que nosotros hemos visto también con detenimiento. Recuerden que los alcoholes más ácidos es el metanol, y el menos ácido es un alcohol terciario por efectos inductivos. Recordemos que los grupos alquilos tienen efectos inductivos, donores de electrones, por lo tanto desestabilizarán el anión. Acá tienen los pK de diversos alcoholes, y acá tienen los pK para compararlas con otros ácidos. Ven que tienen unos pK enormemente grandes. Los alcoholes son anfóteros porque también tienen pares de electrones libres, entonces pueden actuar como bases o también como nucleófilos débiles.
Esta propiedad se aprovecha para la propiedad básica para realizar reacciones de sustitución nucleofílica, ¿no es cierto?, del OH por otro nucleófilo, siendo el agua el grupo saliente. Respecto de los fenóxidos están estabilizados por resonancia, son más ácidos que los alcoholes, pero los fenoles son más ácidos que los alcoholes, pero menos ácidos que los ácidos carboxílicos. Acá tenemos para repasar todas las estructuras de resonancia que podemos escribir, y entonces fíjense que es más de 1 millón de veces más ácido que un alcohol debido a la estabilidad de su anión. Por eso sí los fenoles reaccionan con hidróxido de sodio, los alcoholes no. Acá tenemos el pK de varios fenoles, nuevamente tenemos que analizar el anión, y nuevamente los sustituyentes atractores de electrones van a estabilizar el anión, y los donores de electrones lo van a desestabilizar. Esto es exactamente igual. Muy bien, estas propiedades ácido-base se utilizan en el laboratorio para separar mezclas, o sea, para hacer lo que llamamos extracción con solventes activos. Esta diferencia de acidez de los compuestos orgánicos permite separarles por reacciones sencillas ácido-base. Por ejemplo, como nosotros sabemos, los ácidos carboxílicos reaccionan con hidróxido de sodio y con bicarbonato. Los fenoles solo con hidróxido de sodio, y las aminas solo reaccionan con ácido clorhídrico, porque son bases. Entonces, si nosotros tenemos una mezcla, lo primero que tenemos que hacer es disolverla en agua, ¿verdad? Entonces, en un solvente orgánico que sea soluble todos los compuestos que tengo. Generalmente se utiliza o diclorometano, o éter, o acetato de etilo, tolueno. Se extrae primero con soluciones acuosas diluidas de base o de ácido. Después se neutraliza el extracto acuoso para sacar el compuesto que yo necesito recuperar. En fase orgánica va a quedar el resto. ¿No es cierto? Que si es uno solo, lo recupero por evaporación de solvente, y si no, continúo con las separaciones. Volviendo atrás, continuar con las separaciones quiere decir que supongan que yo tengo un ácido carboxílico, tengo un fenol, un alcohol y tengo una amina. Entonces, primero la mezcla la disuelvo en diclorometano. Una vez que la disolví, agrego ácido clorhídrico acuoso, agito la ampolla de decantación, dejo decantar, extraigo la fase acuosa. Ahí voy a tener la amina. La fase orgánica la trato ahora con bicarbonato de sodio. Agito, dejo decantar, extraigo la fase acuosa donde va a estar el ácido carboxílico. Me queda la fase orgánica, donde voy a tener el fenol y el alcohol. A la fase orgánica, a esa fase orgánica le agrego hidróxido de sodio acuoso. Extraigo, fase acuosa, me va a quedar el fenol, y en la fase orgánica me va a quedar el alcohol. Entonces pude separar por estas propiedades ácido básico los 4 compuestos. Otros compuestos ácidos que tenemos en química orgánica son los alquinos terminales, que se convierten en iones acetilures por tratamiento de anhidruro de sodio, que es una base fuerte. Tiene un pK aproximadamente 25, así que el pK del anhidruro de sodio está perfecto para extraer ese protón. Recordemos que son nucleófilos fuertes y muy básicos, por lo que puedo llevar a cabo reacciones de sustitución nucleofílica, lo que conlleva alargamiento de la cadena, o sea que es una reacción de construcción, porque crea enlace carbono-carbono. Si directamente le agrego agua, vuelvo a tener el alquino terminal, pero no voy a hacer una reacción de un acetiluro para volver a tener el mismo compuesto. Entonces hago una reacción de sustitución y alargo la cadena como yo lo necesite. Esta reacción se limita al uso de bromuros y ioduros de alquilo primarios, debido a que los iones acetiluros son bases lo suficientemente fuertes como para causar reacciones de eliminación. Entonces voy a tener competencia con las mismas. Por lo tanto, solo vale para bromuros y ioduros de alquilos primarios. Con esto damos fin a todo lo que es reacciones que nosotros estuvimos viendo. Así que la próxima